Quiero invitarle, hermanos, que estemos abriendo nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, el capítulo 6. En esta mañana queremos meditar en justamente basa este pasaje aquí. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Y dice en el 9 también, si queremos agregarlo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Recién cuando compartíamos la cena del Señor, hablábamos de esto un poco, de que después de la persona ser salva, el Señor nos insta a nosotros a vivir una vida en rectitud. Y una de las promesas que se nos da a nosotros es que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, vamos a cosechar buenas cosas, buenas dádivas. A veces nosotros, cuando leemos estos tipos de pasajes, nos trasladamos a la vida eterna, que por sí no está mal. ¿Sí? Nosotros sabemos que el cristiano en la vida eterna va a cosechar buenas cosas. ¿Sí? Sabemos que la Biblia habla de recompensas, galardones, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que también nosotros en la vida terrenal también cosechamos bendiciones en nuestra vida, cuando llevamos una vida en rectitud. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que se me viene a la mente. Si un padre de familia vive una vida en rectitud, sirviendo al Señor, obviamente que va a cosechar, probablemente, no siempre es así, porque a veces, obviamente que los hijos tienen poder de decisión sobre sus vidas, van a cosechar bendición de parte de sus hijos que se congregan, que alaban a Dios, ¿sí? Que sus vidas fueron entregadas a Cristo, etcétera, etcétera. También nuestros vecinos tal vez nos vean a nosotros con buenos ojos al saber que somos realmente diferentes a los demás del mundo. Es decir, nosotros cuando sembramos para el Espíritu, como dice aquí, vamos a segar a su tiempo. Pero hay una condición, dice: si no desmayamos. ¿Sí? Y yo en esta mañana quiero usar una historia de la Biblia para ilustrar esto. Una historia que creo que algunos hermanos aquí van a conocer y otros tal vez no. Nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento, y les invito a buscar en sus Biblias en el primer libro de Reyes, nosotros cuando hablamos de primer y segundo libro de Reyes, sabemos bien que habla de reyes que gobernaron la tierra de Israel. ¿Y qué es los primeros reyes que se nos vienen a la mente a nosotros? Y Saúl, David, sobre todas las cosas, Salomón, ¿sí? Hombres grandes, hombres de renombre, ¿sí? Sobre todo David, ¿sí? Saúl tuvo un final triste de la forma en que él se condujo. Pero poco hablamos de Roboam, ¿sí? Poco tal vez conocemos de la historia de Roboam, ¿sí? ¿O qué tal de Jeroboam? Dos reyes. En esta parte de la Biblia yo la considero una situación muy triste a la cual llegó el pueblo de Israel. Vamos al capítulo 11 del primer libro de Reyes. Nosotros sabemos muy bien que aquellos que conocen las Escrituras, conocen la historia de la Biblia, que David, en los tiempos de David hubo mucha guerra. David tuvo que enfrentar a sus enemigos de los lados, o sea, de sus vecinos. Todos de alguna forma lo atacaron y quisieron quedarse con parte de la tierra o quedarse con todo Israel. Y David, obviamente guiado por el Señor, enfrentó a cada uno de sus enemigos y los
venció, ¿sí? Y a muchos de ellos llevó, podemos decirlo como siervos, porque la Biblia relata que tenían que pagarle tributo a Israel. Es decir, que ellos eran libres, tenían que trabajar, podían trabajar en su tierra, pero tenían que pagar impuestos a Israel. Eran como que subyugados bajo el dominio de David, ¿sí? Y eso fue todas las bendiciones que recibió David del Señor, ¿sí? A pesar de todas las cosas que hizo David, el Señor bendijo grandemente su vida y su reinado. Luego nace Salomón y sabemos nosotros que David tenía que, o quería en su corazón, construir un templo al Señor. Él dice, yo tengo una gran casa real, pero el Señor habita en tienda. No puede ser así. O sea, hablaba del tabernáculo ese de telas que muchas veces hemos explicado, y él en su corazón anhela construir un templo como debe de ser. Y el Señor en su corazón también tenía en su voluntad que se le construya un templo en Israel. Pero dijo a David, tú no me vas a construir templo, porque tu periodo fue muy sangriento, tuviste muchas guerras, no hubo paz. Pero ahora que has doblegado a tus enemigos, tu hijo Salomón es el que va a cumplir esto. David prácticamente dejó todo listo ya, los materiales para construir el templo. Salomón lo único que tenía que hacer era levantarlo. Y dice la Biblia que no se escuchó martillo, dice que cuando se construyó el templo de Salomón, dice que todo era encastre, ¿sí? Todo estaba previamente hecho para ensamble. Se lo ensamblaba y no se escuchaba martillo, ni serrucho, nada de eso. Era todo ensamblado, ¿sí? Y se armó rápido. El esplendor de Salomón, todos lo conocemos. Salomón fue un rey que se destacó por todos los reinos del mundo, por su sabiduría y su gran poder, podemos decirlo, en cuanto a lo que él había levantado. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente Salomón se extravió a los ídolos. Y dice en el capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Todas eran pueblos que el Señor había dicho a Israel, no tendrás parentesco con ellas. Gente a las cuales, verso 2, Jehová había dicho de Israel, no veis a ellas, ni a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. Y es una evidencia clara, hermanos, de que cuando la Biblia nos dice algo, no es porque Dios es malo, como ya lo he dicho en otra oportunidad, y quiere que nosotros vivamos como encerrados o privados de cosas. No, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, no se emparentezcan con estos pueblos, no tomen mujeres para sus hijos y no den sus hijos por esposos a las mujeres de ellos, a las hijas que les den a ellos. Entonces, él quería el bien para Israel, no es que quería el mal. Y él les advierte esto y Salomón, siendo rey, ¿sí?, incumple esta ordenanza del Señor, que en realidad las ordenanzas del Señor son consejos para nuestras vidas, ¿sí? Y dice después, verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres tuvo, ¿sí? Imagínense ustedes. Luego sigue diciendo, al verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, ¿sí? Sabemos nosotros que, vamos a ir al versículo 26, vamos a ver un poquito allí. Salomón tuvo un hijo, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar un poco en cuanto a esto. Dice que Roboam y Jeroboam fueron reyes que gobernaron el reino dividido de Israel. Por eso yo digo que es muy triste lo que ocurre aquí, porque por consecuencia del pecado de Salomón, juzga a Israel y lo divide. Roboam por un lado y Jeroboam por el otro. Y es allí donde aparece el reino del sur y del norte, ¿sí? Donde Israel ahora pasa a ser dos estados separados, ¿sí? Cada uno con su rey, cada uno con sus leyes, ¿sí? Y lamentablemente ya dejan de ser uno. Y después empieza la decadencia de Israel.
a partir de ahí. Sigue la decadencia. ¿Sí? Roboam era uno de los hijos de Salomón y rey de Judá en el sur. ¿Sí? Vamos a ver primero en el versículo 43, luego vamos a leer el 26 del mismo capítulo 11. ¿Sí? Repito la cita, primer libro de Reyes 11:43. Y durmió Salomón, es decir, murió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Volvemos al 26 ahora. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. ¿Sí? ¿Qué pasaba aquí? Bueno, Salomón tenía un hijo que se llamaba Roboam. A él tendría que corresponderle todo Israel como pueblo para reinarlo. Pero Dios había levantado a Jeroboam, ¿sí?, un siervo de la casa de Salomón, el cual se levanta contra el rey, y Salomón no pudo hacer nada. Salomón tuvo que callarse la boca, como nosotros decimos, quedarse en el molde, obviamente ya era viejo y muere. Luego entre Roboam y Jeroboam siempre hubo discordia y hasta guerras, porque obviamente que el sur quería recuperar todo lo que era en cuanto al linaje de David, porque recordemos que Roboam era del linaje de David, y ellos se atribuían que ellos tenían la autoridad de gobernar todo Israel, y por lo tanto estaba bien eso. Pero el Señor les había advertido a ellos que si ellos seguían lo que Él había establecido, entonces esto se iba a dar así, o sea, el reinado del linaje de Saúl no tendría fin. Pero como Él se extravió hacia la idolatría, es entonces que ocurre esto dentro de Israel. Jeroboam era uno de los antiguos funcionarios de Salomón, un efraimita, es decir, de la tribu de Efraín, y rey de Israel en el norte. ¿Sí? Luego Jeroboam se queda con 10 tribus, ¿sí?, y Roboam con 2 tribus solamente. Mientras Salomón aún estaba vivo y Jeroboam trabajaba para él, un profeta llamado Ahías le dijo a Jeroboam que Dios le quitaría 10 de las 12 tribus de Israel al hijo de Salomón, Roboam, y se les daría a Jeroboam. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Vamos a leer el mismo capítulo 11, pero el versículo 29 hasta el 31. Aconteció pues que en aquel tiempo que salió Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos, 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y de ahí, ahora, a partir de ahí en adelante, aparece la famosa Samaria como capital del norte, ¿sí?, y Jerusalén del sur. ¿Sí? Por eso, a veces es necesario que nosotros como cristianos entendamos esto, sepamos esta parte de la historia, porque luego, incluso en la época de Jesús, leemos en los evangelios y no entendemos cómo era que Jesús pasó por la tierra de Samaria, y dice que los judíos no pasaban por Samaria. Jesús se encuentra con una samaritana que estaba sacando agua del pozo, y dijo la samaritana, le dice, tú sabes bien que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Por qué? Por eso, porque había una vida de muchísimos siglos, ¿sí?, muchos siglos de problemas y enemistades. Y los samaritanos estaban mezclados, es decir, ellos eran judíos puros, eran judíos mezclados con estos pueblos que nosotros vimos, pueblos gentiles que habitaban alrededor. Por eso los judíos siempre se creían superiores a los samaritanos, es decir, a las tribus del norte, porque ellos decían que nosotros somos puras y ustedes son mezcla, o sea, son bastardos en pocas palabras. Este juicio que hemos leído recién contra la casa de Salomón se produjo porque habían abandonado a Dios y adorado a los ídolos. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 33. ¿Sí? Vamos a ver un poquito ahí el versículo 33. El mismo capítulo 11. Siempre estamos en ese. Si cambiamos de capítulo, yo les aviso. Dice así: por cuanto
me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. ¿Saben ustedes quién es Astoret? La Virgen María que adora hoy mucha gente. Después, en Israel la llamaban Astoret, pero los pueblos vecinos le llamaban Astarte. ¿Sí? Esta es la misma diosa, tenía un bebé, la ilustraban, o sea, en una estatua de una mujer amamantando a un niño. La misma Virgen María que vemos hoy en día, la misma cosa. Solo que ahora se llama María, pero nada que tiene que ver con la María de la Biblia, sino le dieron un nombre más. Dice que Dios aquellos Dios de Moab y no damos camino para hacer lo que delante de mis ojos y mis dedos hizo a su padre. ¿Sí? Cuando se anuncia eso, entonces obviamente que ya está todo decidido, ya no había vuelta atrás, se había salido un juicio y él había adorado por causa de que ellos habían adorado a los Baales, como dice la Biblia. ¿Sí? Luego, si vamos al versículo 40, fíjense ustedes qué hizo el gran rey Salomón. Por eso Salomón procuró matar a Jeroboam. Qué raro, ¿no? Esa historia nosotros no conocemos. Nosotros sabemos que David mandó matar a Urías Eteo porque él había tomado a su mujer, ella quedó encinta, embarazada, estaba esperando un hijo de él, y para disfrazar todo, para que nadie se entere y quedarse con la mujer del otro, del prójimo, él manda a Urías Eteo, en realidad a su general, que Urías Eteo vaya a lo más recio de la batalla, a lo más peligroso, y es obviamente herido por los enemigos y él muere. Pero de Salomón tal vez desconocemos esta parte de la historia, que él quiso matar a Jeroboam. Pero Jeroboam ya había sido, podemos decir, ungido, en pocas palabras, por un profeta de Dios, que le había dicho, tú vas a quedarte con 10 tribus. Esto Dios dijo. ¿Sí? Y Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam, ¿qué hizo? Se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Cuando Salomón muere, él vuelve y toma posesión de lo que se le había profetizado. En el versículo 38 está la advertencia que Dios le hizo a Salomón, la cual él quebró. ¿Sí? O sea, Dios le dijo, si tú haces esto, te va a ir bien. Si haces mal, abstente a las consecuencias. Dice el versículo 38. Y si prestares y prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Es decir, casa firme quiere decir que el linaje de Salomón no sería movido. ¿Sí? No hubiese ocurrido esto. Probablemente, si Salomón hubiese sido obediente, Roboam hubiese gobernado en lugar de él y hubiese gobernado todo Israel. Pero por causa del pecado de Salomón, que el reino es ¿sí? Después de la muerte de Salomón, ¿sí? Roboam se convirtió en rey y Jeroboam regresó de Egipto. Eso ahora estamos en capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Todo Israel. Pero ¿qué pasó? Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey de Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, ¿sí? Ahí está Jeroboam junto, se hace como una comisión que se presenta del rey y le hace una petición al rey. ¿Sí? Vamos a ver un poco en cuanto a la petición, ahora a continuación. Pero ¿qué pasa? Roboam era hombre vanidoso y necio, y eso no sirve a un rey. Ustedes recuerdan que allí en los Salmos dice que el rey necio no sirve, ¿sí? En cambio, Jeroboam era un hombre valiente y esforzado, ¿sí? Vamos a leer ahora a continuación lo que pasó aquí. Versículo 4 del capítulo 12.
tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es decir, ellos le dicen a Roboam: nosotros sabemos que Salomón nos pedía a nosotros muchos impuestos, mucho de nuestra parte, pero nosotros queremos que tú bajes ese yugo, que sea más liviano. Baja los impuestos, ayúdanos a tener vidas más placenteras. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Y él les dijo: idos, ¿sí? O sea, váyanse, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue, ¿sí? Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahí hizo bien, él fue con los ancianos, ¿sí? Él fue con los ancianos. ¿Y qué dijeron los ancianos? Versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres un siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieron estas palabras, ellos te servirán para siempre. ¿Sí? O sea, siervo. Él tenía que doblegarse al pueblo, ser humilde. No, él era necio, como vimos hoy, y vanidoso. Versículo 8. Pero él dejó el consejo de los que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿a quién? A los menos recomendados, a los jóvenes, que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. En pocas palabras, él dice que le va a hacer muchas veces peor de lo que era. Dice verso 11: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Y qué pasó? Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos habían dado. ¿Sí? Y bueno, y ahí, obviamente que el reino se divide. Jeroboam toma el norte y obviamente que ya no se pudo hacer más nada. El pueblo respondió a la dureza de Roboam, rebelándose contra el nuevo rey y nombrando a Jeroboam rey de Israel. Eso lo encontramos en el versículo 16 hasta el 20. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. O sea que al cobrador de impuestos le dieron piedras y murió. Así se apartó, dice el verso 19, Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Sí? Solo la tribu de Judá. Entonces vemos nosotros claramente que aquí está ya decidido todo y no se pudo hacer más nada. Las otras 10 tribus se pusieron del lado de Jeroboam. El rey Roboam reúne un ejército de guerreros en un intento de recuperar las 10 tribus. ¿Sí? Vemos en el versículo 24 esto del capítulo 12. Dice así: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. ¿Sí? Esto el Señor lo dice. Esto no hizo hombre alguno, yo así lo he determinado. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí? Y sabemos nosotros que un reino dividido no perdura. ¿Sí? El mismo Señor usó esa enseñanza y el pueblo de Israel sabía eso, porque después a lo largo de la historia de Israel vemos nosotros que diferentes pueblos atacan al sur, al norte,
Pero si ellos hubiesen sido unidos, un pueblo solo, podían haber enfrentado mucho mejor, ¿sí? El rey Roboam regresó a Jerusalén, la capital de Judá, y Jeroboam reinó sobre Siquem y luego desde Tirsa en Israel, ¿sí? Después, con el tiempo, ponen a Samaria de capital, ¿sí? Una vez establecido en el reino del norte, el rey Jeroboam temía que si la gente viajaba al templo de Jerusalén para adorar, volverían a Roboam, ¿sí? Así que estableció centros de adoración en Betel y Dan, construyendo becerros de oro y diciéndoles al pueblo que los adore. Sí, obviamente que Jeroboam se tergiversó totalmente. Él se inclinó a los dioses paganos, ¿sí? Y ahí nosotros entendemos un poquito lo que decía la samaritana, ¿sí? ¿Recuerdan lo que decía la samaritana? Ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, otros dicen que tenemos que adorar en tal lugar, ¿sí? Le dice a Jesús eso. ¿Por qué pasaba eso? Porque dentro de los samaritanos estaba esa costumbre de que ellos adoraban en otros lugares. ¿Por qué? Porque por lo que vimos aquí. Vamos a ver un poco en las Escrituras, en el primer libro de Reyes también, el capítulo 12, pero el verso 28. Y ahí nosotros vamos entendiendo muchas cosas que a veces leemos y no sabemos. Versículo 28. Del capítulo 12 del primer libro de Reyes. Y habiendo tenido consejo, es decir, se reunió con otras gentes, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A qué nos acordamos a eso? ¿Quién dijo eso? Aarón, ¿sí? El hermano de Moisés. Cuando Josué le dice: oigo ruido de guerra. No, eso es alarido de fiesta ahí abajo. Estaban adorando al becerro. Bueno, Jeroboam hace lo mismo. Él construye, ¿sí? Aarón había construido un becerro, este construye 2 ya, y la dejó uno en cada ciudad. Y estos son los dioses que te hicieron subir de Egipto. Totalmente equivocado. Y puso uno, dice el versículo 29, en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, ¿sí? Y hoy pasa lo mismo, pasa lo mismo. Nosotros a veces decimos: pero Israel, ¿pero qué hace hoy en día la gente de nuestro país? ¿Sí? Nosotros a veces decimos: bueno, pero ellos adoran a María. María está en la Biblia. Sí, está bien, está en la Biblia María, no es tan malo. ¿Qué pasó aquí? Aquí Jeroboam, tanto como Aarón, también dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, Aarón mismo había dicho que ese becerro representaba al Dios que le sacó. Si vamos a nosotros a Éxodo. Pero ¿qué pasa? Que obviamente no es lo que Dios quiere, ¿sí? Una imagen es un ídolo y punto. Lamentablemente nosotros a veces le queremos explicar a la gente esto de los ídolos y decimos: pero eso es paganismo. No, no es paganismo. No está mal, porque es solo una figura nomás, es una representación. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam, ¿qué hizo? Él también hizo unas figuras supuestamente de los dioses que lo sacaron de Egipto. Aparentemente inocente, pero Dios, ¿qué dice? Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, ¿sí? Seguimos viendo esta situación. Jeroboam hizo santuarios en los lugares altos e instaló sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y sabemos nosotros que a la tribu de Leví se le fue dado el tema de la adoración, ¿sí? Ellos eran la tribu que fue elegida para los servicios del templo, primeramente del tabernáculo y también del templo. Pero él dice que no, él puso cualquier tipo de sacerdote ahí que a él le parecía bueno, que no eran de la tribu de Leví. Estableció una fiesta y sacrificó en los altares. Y esto es sacrificar a los demonios. En el versículo 31 al 33 del mismo capítulo 12 leemos lo siguiente. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne
que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó también, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Sí? Totalmente tergiversado, totalmente extraviado de lo que Dios había establecido. ¿Sí? A pesar de la oferta de Dios de establecer su dinastía en Israel, porque ¿quién era el que puso a Jeroboam por rey sobre 10 tribus? Fue Dios. Dios le dijo, tú vas a estar gobernando sobre estas 10 tribus. ¿Pero qué hizo? ¿Sí? Se extravió totalmente. Cuando nosotros después leemos la historia de Israel, pasando los años, sabemos que esas 10 tribus que la llamaban Israel, por eso se llamaba Israel y Judá. ¿Sí? Israel en el norte y Judá en el sur. ¿Por qué? Israel era lo que peor estaba, y porque ellos se extraviaron antes incluso que Judá. Judá dentro de todo se mantiene en su línea. Cuando nosotros vamos a los profetas menores y vemos un poquito, Judá dentro de todo tambaleaba, también adoraba a los ídolos, pero dentro de todo se mantuvo. Pero Israel fue un desastre. Por eso Israel obviamente es entregado a sus enemigos previamente, porque vienen los asirios, ¿sí? Y destruyen a Israel previamente, y el reino del sur, Judá, permanece todavía por unos buenos años más, y luego vienen los babilonios y lo conquistan. ¿Sí? Pero vamos a ver algo importante aquí también en cuanto a toda esta historia. A pesar de la oferta de Dios de establecer su dinastía en Israel, Jeroboam eligió la idolatría, y el profeta Ahías le dijo a Jeroboam que su familia no perduraría. Y esa historia la encontramos en el capítulo 14 del primer libro de Reyes. ¿Sí? Obviamente que no vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero vamos a leer el versículo 14. ¿Sí? Primer libro de Reyes 14, verso 14. ¿Sí? Después que Dios le hace todo un ejemplo a través del profeta Ahías, dice en el versículo 14, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. ¿Sí? Jehová, dice el verso 15, sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. ¿Sí? Luego podemos seguir, obviamente, leyendo la historia de todo lo que pasó en Israel, cómo después cae el reino del norte. ¿Sí? Pero podríamos estudiarlo en otra oportunidad. Así como Jeroboam estaba alejando a la gente de Dios en el reino del norte, Roboam, hijo de Salomón, estaba alejando a la gente de Dios, pero en el sur. Roboam también estaba errando el camino. Roboam reinó en Jerusalén durante 17 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová y apartó su corazón del Señor. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 12, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 14. ¿Qué dice allí? E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Sí? Las cosas, dice el versículo 15, las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de los profetas Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía hoy. Hubo siempre enemistad entre los dos pueblos de Israel. En este caso dos, estaba dividido. Y durmió Roboam con sus padres,
y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. ¿Sí? Después de Roboam hubo reyes buenos y reyes malos sobre Judá, eso lo sabemos muy bien. Cada 2 generaciones más o menos un gran rey daba un paso al frente y volvía al pueblo al Dios verdadero. ¿Sí? Nosotros vemos ejemplos leyendo la historia de Israel que cada tanto se levantaba un rey bueno que destruía los lugares altos, los ídolos, todo, y hacía volver al pueblo a Dios. ¿Sí? Esto nunca sucedió entre los reyes del reino del norte, ¿sí? Por eso Dios los destruye antes, o sea, esta situación no se daba. Todos siguieron el mismo molde de Jeroboam, o sea, todos iban detrás de los dioses paganos. Jeroboam reinó sobre las 10 tribus de Israel durante 22 años y fue reemplazado por su hijo Nadab. Pero Nadab fue asesinado después de 2 años en el trono, y el asesino mató a toda la familia de Jeroboam, cumpliendo la profecía que leímos hoy del profeta Ahías. ¿Sí? O sea, que Dios dijo, bueno, tu familia no va a perdurar, va a ser destruida, y se levanta alguien que no solamente mata al sucesor, sino toda la familia de Jeroboam. O sea que hoy no hay más descendientes de Jeroboam. ¿Sí? Destruyeron, esa familia desapareció. Todos los monarcas que fueron después de Jeroboam, que reinaron Israel, siguieron el ejemplo de Jeroboam. Ninguno de ellos fue fiel a Dios, al Dios de Israel. ¿Sí? O sea, hablamos siempre del rey del norte, del reino del norte. ¿Sí? O sea, qué triste es que por la decisión de una persona, porque Dios le había dicho a Jeroboam por profecía, tú vas a gobernar las 10 tribus que yo te voy a dar. Si él hubiese hecho lo que Dios le dijo de mantenerse en sus caminos, todo como el Señor lo había establecido, sería un éxito. Pero a partir de Jeroboam en adelante nadie, ningún rey buscó de Jehová. A diferencia de Judá. Judá sí hubieron reyes buenos, pero también hubieron reyes malos. Vamos a ver un poquito en cuanto a esto. Vamos al primer libro de Reyes nuevamente, el capítulo 14. Quiero ver allí algunas cuestiones en cuanto a esto, en cuanto a Judá. Las decisiones que el ser humano toma, obviamente tienen repercusiones muy graves en su vida. ¿Sí? Dice el primer libro de Reyes 14, versículo 22 al 24. Vamos a ver en cuanto a Roboam. ¿Sí? Vamos a leer el 21 también. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, o sea que la mamá de Roboam era una de esas mujeres que Salomón trajo de los pueblos paganos. ¿Y qué pasó? Versículo 22, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Es gravísimo lo que hicieron. Cuando se refiere a que hicieron peor que sus padres y lo agravaron peor que sus padres, habla incluso de los que salieron de Egipto. ¿Sí? Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esto del árbol frondoso es muy habitual leerlo en las páginas de los libros de los reyes. ¿Sí? Versículo 24, seguimos leyendo. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. ¿Y qué pasó? Por culpa de que ellos desobedecían a Dios, verso 26, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Ustedes recordarán, hermanos, si han leído la historia de Salomón, que Salomón mandó construir escudos de oro y los puso dentro del templo. Eran hermosos, valían, dice que no sé de cuánto peso en oro era. Fíjese lo que pasa con estos escudos. Dice,
y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pudo hacer después Roboam? Dice el versículo 27, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. ¿Sí? O sea que de oro pasó a bronce. Sabemos que el bronce no es de mucho valor. ¿Sí? Menos en esos tiempos, no valía nada el bronce. Entonces nosotros vemos que la consecuencia que trae el pecado, el apartarse de Dios. Y a veces nosotros vamos a decir, bueno, pero yo no adoro una imagen, no estoy bajo de un árbol frondoso adorando a los ídolos, pero apartarse de Dios puede ser hecho de diferentes formas, dejarlo de lado, ¿sí? Entonces, hermanos, si volvemos nuevamente a nuestro pasaje del principio en Gálatas 6, quiero que volvamos, luego que hemos analizado esta historia de Roboam y Jeroboam, y creo que me parece a mí que fue bueno haber estudiado un poco de historia también, porque a veces hay parte de la historia de la Biblia que conocemos, pero hay parte que no. Entonces me pareció bueno poder hacer hincapié en este ejemplo que la Biblia nos dice. ¿Sí? Es triste, a mí me da mucha tristeza cuando leo esto, porque si nosotros nos pusiésemos a imaginar un poco qué iba a hacer el pueblo de Israel si ellos hubiesen sido obedientes, hoy iban a ser, iban a estar encima de todos los pueblos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La desobediencia trae consecuencias. Dice Gálatas 6, 8 y 9, y con esto quiero detenerme en esta mañana, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y eso fueron lo que cosecharon, lo que segaron tanto Jeroboam como Roboam y todos los reyes que estuvieron apartados del Señor. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Si no desmayamos. Y nosotros podemos, haciendo un poco un paréntesis, podemos decir que David, sabemos nosotros la historia de David, creo que todos la conocemos bien. David también cometió pecados gravísimos, pero él se arrepentía y volvía al Señor. ¿Sí? Si ellos se hubiesen arrepentido y vuelto al Señor, no hubiese pasado nada. Tal vez iban a pagar consecuencias, sí, pero no lo grave que lo pasaron. ¿Sí? De llegar a la destrucción del pueblo, de ser invadidos. Como dije, si lo volcamos a nuestras vidas, nosotros podemos caer en pecado, ¿sí? Como David lo hizo, pero si nos arrepentimos y volvemos al Señor, el Señor en su misericordia nos perdona. Hermanos, espero que sea de bendición esta palabra y que podamos meditar en ella, ¿sí? Vamos a cantar un himno todavía en esta mañana. Vamos a cantar un himno más y con esto ya vamos a dar por finalizada nuestra reunión. El himno número 98. Vamos a cantarlo puestos de pie. Previo a cantarlo vamos a estar orando. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana por esta tu palabra, que podemos meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra y que bendigas a cada uno de nosotros, y que el mal ejemplo, lamentablemente, de Roboam y Jeroboam sirvan, Señor, para que podamos recapacitar, meditar, de tener la importancia que es vivir de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus mandamientos y no apartarnos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestra guía, nuestra senda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno 98 cantamos. Padre, tu palabra es mi delicia y mis horas, y es siempre aquí mis
Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y si obediente oí tu voz, en tu gracia pues hallé, y con firme pie veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y de ti la calma y bien, cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte